Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos en esta hora de la mañana del día jueves 15 de octubre del año 2020, en este espacio que hemos titulado Bajo la sombra del Omnipotente. Hemos proyectado este espacio para venir cada mañana, como ya lo hemos acostumbrado a lo largo de estos meses, para orar, para meditar en la palabra del Señor, para traer delante de su presencia nuestras cotidianidades, nuestras eh, eh, cosas que a veces nos incomodan, cosas que a veces nos quieren robar la paz, cosas que a veces no están eh, diseñadas o meditadas para pasar por ellas. Sin embargo, son cosas que a veces no solamente a veces, sino por el solo hecho de estar en medio de un mundo caído, en medio de un mundo infectado por el pecado, pues son consecuencia de esa situación y nosotros como pueblo de Dios no estamos exentos a no pasar por una situación que a veces produce aflicciones. ¿Qué dice la Biblia acerca de las aflicciones? ¿Qué dice la Biblia acerca de las penurias? ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? ¿Qué dice la Biblia acerca de las situaciones que a diario nos corresponde vivir y que yo creería, sin temor a equivocarme, de que no hay un ser humano en esta tierra que no pase por sufrimiento, por dolor, por tristeza, por luchas, por dificultades? Yo creería que todos los seres humanos tenemos de alguna u otra manera precisamente esas luchas, esos sufrimientos. Pero vayamos directamente a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento, acerca del dolor, acerca de las penurias que nos corresponde vivir todos los días como seres humanos mortales? ¿Qué dice la Biblia? Pues miremos qué dice allá en Juan 16, Juan capítulo 16, y miremos algunos versículos allá a la parte final del capítulo 16 de Juan, 16 de Juan, Juan 16, 25, Juan 16, 25, leamos acá. Juan 16, 25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Verso 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, versículo 29 del capítulo 16 de Juan. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, y ya ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado así, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si notan eso ahí, Jesús, este relato es el final de la conversación que Jesús tiene con sus discípulos a partir del capítulo 13 de Juan. Están en el aposento alto, están en la cena pascual, posiblemente la última cena, porque ya Jesús de aquí, después de esta cena, de este compartir con sus discípulos, ahora partiría rumbo a la cruz. Así que el Señor desde el capítulo 13, donde comienza lavándole los pies a sus discípulos y comienza dándoles una serie de indicaciones, de claridades
a sus discípulos a partir del capítulo 13. Les habla, por ejemplo, la traición de Judas en el capítulo 13. Les habla del nuevo mandamiento, les habla de la negación de Pedro. Mientras están comiendo el cordero allí, les está hablando de que Jesús es el único camino que va al Padre. Mientras están comiendo el cordero allí en ese aposento, les está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Mientras están allí compartiendo allí en la última cena, Jesús les habla de cuál es la vid verdadera. Jesús les habla de que el mundo les advierte de que el mundo los va a aborrecer. Están allí comiendo allí en el aposento alto, y Jesús les habla de la obra que va a venir a hacer el Espíritu Santo. Jesús les habla de que tendría que ir a morir, pero que esa tristeza se convertiría en gozo. Y ahora es donde Jesús aquí, el texto que acabamos de leer, donde Jesús les habla de que Él ha vencido el mundo. Les dice, ya no les hablo más por alegorías, es decir, ya no les hablo más por ejemplos, ahora les voy a hablar claramente, nítido. Y los mismos discípulos dicen, uy, nos has hablado claro, y ahora creemos. Y Jesús les hace una pregunta como retórica, les dice, ¿ahora creéis? Póngale cuidado que ustedes van a ser esparcidos. Póngale cuidado que ustedes tan pronto vean el sufrimiento van a salir despepados. Y el Señor les dice, pero en el mundo, y les advierte, y en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad porque yo he vencido. Así que eso habla la Biblia acerca de la aflicción. Por el hecho de ser cristianos, no se nos exime a no pasar por aflicciones. Y aflicciones es un estado de tristeza, es un estado de dolor, es un estado de desánimo, es un estado que no deja a la persona estar en su 100% como, habitual, en armonía, en alegría, es todo lo contrario, todo lo opuesto. Y desafortunadamente, querramos o no, todos los seres humanos tendremos que pasar por ahí. El Señor les dice, ustedes creen, verdaderamente creen, pero les advierte, si ustedes creen, pero de todas maneras van a pasar aflicciones, van a sufrir luchas, van a tener necesidades, van a pasar situaciones difíciles. Si te han enseñado que volverse cristiano es ser eximido de problemas, si te han dicho que volverte cristiano, venir a Cristo, ya los problemas se van a solucionar, te prometo que te han vendido un evangelio falso. Ese es un evangelio falso, es decir, yo me hago cristiano y todos los problemas se me van a acabar. Ya no tengo por qué sufrir dolor porque ahora soy hijo del rey. Algunos dicen así, yo soy hijo del rey y me merezco lo mejor. Me merezco tener buena salud, tener buenas cosas materiales, comer bien, dormir bien, porque soy hijo del rey. Pues yo le tengo una noticia. Jesús mismo, o Dios mismo siendo Dios, se humana y viene aquí a la tierra, no pasarla como hijo del rey, sino viene, dice que se despoja de todos esos derechos y viene y toma la condición de un hombre, se humilla al colmo de que todo el mundo lo ultraja, de que todo el mundo a su misma familia lo hostiga y sin embargo termina en una cruz allá muriendo de una manera horrenda. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Así que en esta mañana, si te han vendido ese evangelio, vuélvete cristiano, ora y todos los problemas se van a solucionar. Pues hermano, lo siento, pero la Biblia dice otra cosa totalmente distinta. Así que el Señor lo que dice es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y Él mismo propone esto. Vuelvo a leer ese último versículo que a mí me llama poderosamente la atención. Juan 16:33, donde el Señor mismo, después de tantas advertencias que le hace a sus discípulos, les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué es lo que promete el Señor? Paz. Pablo más adelante lo sabe. Pablo dice, por nada estéis afligidos, por nada estén afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, con acción de gracias. Y dice, y todos los problemas se van a acabar. No, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones, tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué promete el Señor en medio de tantas aflicciones? Paz. Hermano, si vemos a Pablo, Pablo no oró por sus compañeros de equipo. Usted no ve a Pablo orando por Tíquico. Tíquico casi se muere. Y Pablo no oró, al Señor, sana a Tíquico. Pablo no oró por Timoteo, que tenía males de estómago. Estaba grave del estómago y Pablo le dice, chino, tómese un poco de vino y por causa del estómago. Pero usted no ve a Pablo, reprendo la enfermedad. No, no lo vemos a Pablo orando de esa manera. Ni siquiera por él mismo. Pues mismo que tenía, según se cree, un problema en los ojos. Se cree
que sus ojos estaban pichos, es decir, salía, pululaba materia, y era, o sea, ver a Pablo, verlo así de frente, mirarlo a los ojos producía cierto repudio, porque era ver sus ojos cómo le salía materia, cómo le salía pus de sus propios ojos, y sin embargo el Señor no lo quiso sanar, hermano. Así que el Señor, que lo que promete, eso sí lo prometió, paz, y prometió aflicciones. Así que en esta mañana, si estás pasando por aflicciones, dele gloria a Dios. Si estás pasando por luchas, dele gloria a Dios. Porque es una promesa. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Es una promesa. Así que si estás pasando por problemas, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque se acordó de la promesa que nos hizo, que tendríamos que pasar por aflicciones. Bueno, mis amados, pues vamos a orar desde esa dimensión, pero dándole gracias a Dios por ese problema, por esa lucha, por esa situación, por todas esas cosas que tenemos. Aquí nos ha llegado una lista de peticiones, pero vamos a orar no porque el Señor obre quitando así, quita, reprendo, no, vamos a orar dando gracias al Señor por las aflicciones. Yo también tengo las mías, es más, yo estoy en esta lista. Por ahí el pastor me metió en esta lista también, ahí ya llevo varios tiempos ahí en esa lista, porque también estoy pasando aflicciones de salud. También usted, si yo me pusiera a contarle aquí esta mañana cómo estoy pasando mi salud, pues lo hago llorar, hermano. Entonces no estoy aquí para hacerlo llorar, estoy simplemente aquí para hacerle entender a usted de que realmente la Biblia nos promete que tendremos que pasar por aflicciones. Estamos en medio de un mundo caído. Solamente cuando Cristo venga por su iglesia, es por allá donde dice, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, toda lágrima será enjugada, ya no saldrá el sol, porque ya Jesucristo mismo será su resplandor. Es decir, es allá donde se nos promete. Mientras estemos aquí, hermano, nos toca, querramos o no, nos toca, de una u otra manera. Así que orémosle al Señor, pero yo quiero invitarle a que oremos en esta mañana desde la gratitud, desde la gratitud. Gracias, Señor, porque si estoy viviendo lo que estoy viviendo, muchas gracias porque tú me lo has prometido. Quiere decir que me estás cumpliendo lo que me prometiste sufrimiento, pues aquí estoy sufriendo. Pues gracias, Señor, por eso. Así que voy a nombrar solamente las personas, no voy a nombrar cuál es la afección de la persona. Simplemente si están en esta lista es porque están pasando aflicciones. Voy a nombrarlas. Permítame nombrarlas aquí, las personas que nos ha llegado a esta lista. Se nos habla de Mayra Alejandra Guerrero Sánchez, de Zulma Metaute, del pastor Jorge Zavala. Mira, los pastores también nos enfermamos. Pastor Jorge Zavala, de Nelson Zavala, de Sebastián Castañeda, de Laura Castañeda, de Lucía Costa, de Miriam Rico. Se nos habla de Gilma Arias, de Rosa Cardoso, de Luz Gabriela Rivera, de Laura García, de Paola Rodríguez, de Estela Calderón, de Elvira Rodríguez, de Elena Cortés, de Virginia Ayala, de Óscar Mendieta, de Virgelina Guzmán, de Alcira Peñuela, de Manuel Ortega, de Miriam Ortega, de aquí está este servidor también en la lista, Jorge Colmenares, de Franklin Rebolledo, del pastor Jaime Correa, que es el decano del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, de Omaira Guevara, de Benigna Suárez, de Noemí Morales, de Dumar Sáenz, de Josué Hernández, de Vivia González. Se nos habla también de familias, la familia Chávez Sánchez, la familia Cantor Usaquén, la familia Huitrago Osorio, la familia Moreno Moncada, Ricardo, familia Ramírez, Carmen Saladino y familia, la familia Suárez Cruz, la familia Pérez Rojas, la familia Roa, la familia Arciniegas Torres, la familia Ocampo Castañeda, la familia Huitrago Bobadilla, la familia Muñoz y la familia Amariles. Se nos habla también de personas como Gabriela Franqui, familia Alarcón Puerto, de Sonia Oicatá Navia. Yo también tengo otra lista por aquí, de Kevin Andrés Castillo, de Lice Algarra Bonilla, de Juliet Acero, de la señora Marta, de don Marcos, de la señora Luz Marina. También clamo por la señora Consuelo. Clamo a ti, clamamos también al Señor por Nubia, clamamos también por Carlos, clamamos por Alfredo, clamamos por Tatiana, clamamos allí por se me escapa el nombre en este momento, varias personas de la familia de Carlos y de la familia de Nubia.
se me escapa también ese nombre, de la señora Ana, de Estrella, personas por doquier, Señor, que tenemos para orar por ellas. Así que hay muchas personas, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias, pongámoslas allí. O sea que si usted mira por donde lo mire, hermano, mírelo con el cristal que lo mire, siempre va a encontrar problemas, situaciones. Pero vamos a orar al Señor dándole gracias, dándole gracias. Pablo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y, y mismo Pablo dijo, por nada se afanen, no se preocupen, más bien sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración, con ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Padre, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti. Gracias por tu promesa. Gracias porque tú fuiste claro, conciso, contundente, Señor, al expresar, Dios de la gloria, la condición de los seres humanos y especialmente de aquellos quienes en algún momento hemos tomado la decisión de seguirte, de servirte, de amarte, de corresponder a tu gracia. Señor, se nos ha prometido, Señor, Dios de la gloria, vida eterna. Se nos ha prometido, Señor, un estado, Dios de la gloria, de seguridad. Se nos ha prometido, Señor, Dios de la gloria, vida abundante. Tú mismo dijiste, Señor, oh Dios de la gloria, que, Señor, tú habías venido para dar vida y vida en abundancia. Pero, Señor, nos corresponde mirar los textos sin sacarlos del contexto, porque a veces somos muy optimistas cuando leemos cosas de ese tipo. El Señor me dijo que yo tendría vida abundante, vida abundante. O sea que voy a vivir 150 años y una vida esplendorosa. Pues no es así, no es así. Cuando habla de vida abundante, está hablando sencillamente de que Él es la vida. Él es la misma vida y Él mismo es la vida eterna. Y eso es lo que nos promete. Pero esa condición de eternidad no significa que en esta temporalidad nunca vayamos a morir. Significa, señores de la gloria, que después de esta muerte, después de esta temporalidad, es donde comienza realmente la vida, prácticamente, por decirlo de alguna manera, es donde comienza la eternidad, es donde comienza, bendito Señor, definitivamente a darse el resultado de las decisiones que tomamos ahora, mientras estemos vivos, mientras tengamos la vida Dios. No la vida Zoe, que es la vida de Dios, sino la vida Dios, la vida humana. Señor Dios de la gloria. Por eso hoy, Padre amado, reflexionando un poquito acerca de todo esto, de la vida, de la muerte, del futuro, de la eternidad, de la seguridad. Señor Dios de la gloria, Padre amado, hoy te damos gracias. No nos corresponde otra cosa más que agradecer. Gracias, Señor, porque nos has alcanzado con tu gracia y a pesar de que tenemos problemas, a pesar de que tenemos luchas, Señor, tenemos la confianza en ti, porque tú dijiste, en el mundo tendréis aflicción, pero estas cosas os he hablado para que en mí, dijo Jesús, para que en mí, no dijo para que en usted, ni para que en el gobierno, ni para que en el dinero, ni para que en las cosas materiales, ni para que en la posición, ni para que en la academia, no dijo, para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dijo Pablo más adelante. Es esa paz que no podemos entender, que a pesar de la lucha, las dificultades, señores de la gloria, hay una paz que nos mantiene tranquilos, seguros, serenos, nos mantiene, Señor, aplomados, no estamos tomando decisiones alocadas, apresuradas, equivocadas, como antes lo hacíamos sin Cristo. Antes sin Cristo, tal vez, Padre amado, una situación económica nos impulsaba a empeñar la licuadora, a empeñar la cadena, a empeñar el reloj, a empeñar todo, o a tomar, a meternos en deudas en el banco, Señor, sin medir las consecuencias, porque estábamos así, acelerados, porque había un problema allí económico, o si teníamos problemas de salud, entonces íbamos al brujo, íbamos al fulano, íbamos a sultano, allá donde a ver qué donde nos solucionan rápido el problema, o si teníamos problemas en familia, entonces íbamos a contarle el problema a un compañero de trabajo que estaba peor que nosotros y eso hacía que, bueno, entonces pues hagamos, recibiendo malos consejos y todas esas cosas. Es decir, íbamos a lugares equivocados, íbamos a los lugares donde no correspondía ir. Pero ahora tenemos el privilegio, Señor Dios de la gloria, de venir a ti en medio de los problemas. Y Pablo lo dijo más claro. Pablo dijo sencillamente que cuando tuviéramos esos problemas, fuéramos al Señor, no nos afanáramos, sino que fuéramos y le contáramos lo que nos sucede y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos guardaría.
¿Guardaría qué? Nuestra mente para no tomar decisiones apresuradas y nuestro corazón, sencillamente, es decir, nuestro ser, para estar tranquilos, para estar serenos, para poder tomar desde esa dimensión decisiones con claridad, para no renegar, para no quejarse, para no desanimarse, para no dejarse abrazar por el caos, sino sencillamente estar sereno, como le pasó a María. Cuando se murió Lázaro, María se quedó en la casa, tranquila, relajada, mientras Marta, que era la que servía, la que era la hacendosa de la casa, estaba desesperada, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y fue y le reclamó a Jesús: si usted hubiera estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Es decir, cosas de ese tipo. Por eso el Señor le dijo a María que lo que ella había hecho en allá a los pies del Señor, nadie se lo quitaría. Es decir, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no nos la quitará nadie. Nadie nos quitará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ni la enfermedad, ni la lucha, ni los problemas, ni las situaciones. ¿Por qué? Porque, Señor Dios de la gloria, tú nos has, Padre amado, alcanzado con tu gracia, y ese es un regalo que tenemos, bendito Señor Dios de la gloria, como agregado para el aquí y el ahora. Es un arma poderosa que nos has dejado espiritualmente hablando, un arma poderosa que se llama la oración. Es donde podemos venir como la olla expresa. Alguien asoció la oración como una olla a presión. Cuando se están cocinando los frijoles con garra allí, inmediatamente la olla empieza ps, 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 y ya cuando está bien llena a punto de presión, entonces evacúa toda esa presión que está dentro de la olla. ¿Sabes una cosa que valga la alegoría, pero la oración es casi parecido? La oración es así: cuando estamos presionados y tú vas al Señor, descargas todo lo que tienes allí, le cuentas tal cual como te sientes, le lloras allí si quieres hacer una pataleta es válida, allí si quieres hacer un reclamo reverente es válido, es decirle: Señor, ¿por qué está pasando esto? Si yo te sirvo, si yo te amo, si yo vivo en santidad, si yo, mejor dicho, soy correcto delante de ti, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es válido hacerlo de vez en cuando. La queja es válida, mano la quejadera, la queja es válida, el reclamo reverente es válido. Jesús en la cruz dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor Dios de la gloria, porque es una condición humana, por estar infectado por el pecado, por esta condición de la naturaleza de este mundo que está así corrupto. Señor Dios de la gloria, nos corresponde, Señor Dios de los cielos, el sufrimiento. Sin embargo, este texto se lo está diciendo Jesús a sus discípulos, que en el mundo iban a tener aflicciones, pero por causa de él. Por eso la pregunta ante la respuesta de los discípulos: nosotros hemos creído, usted ha hablado claramente, Señor, usted nos ha dicho claramente que vamos a sufrir, y hemos creído, y realmente ahora sí entendemos claramente, y ahora hemos creído. Y el Señor les hace esa pregunta retórica: ¿ustedes han creído? ¿De verdad han creído? Pues prepárese, porque en el mundo van a tener aflicciones. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado, a que nuestra fe, Señor Dios de la gloria, no sufra por causa del sufrimiento, no sufra por causa, bendito Señor Dios de la gloria, de las situaciones que estemos viviendo, de las situaciones que estemos atravesando, bendito Señor Dios de la gloria. Padre amado, bien he sabido, Señor Dios de los cielos, que todos en esta tierra tendremos que pasar por esa condición, bendito Señor, que nadie quisiera vivirla, nadie quisiera vivirla. Todos los seres humanos, todos los seres mortales, Señor, tendremos que pasar por esas situaciones. Algunos, Señor Dios de la gloria, como consecuencia de sus malas decisiones, como consecuencia de haberse alejado de Dios. Algunos están pasando luchas, dificultades, y hay quienes dicen: esta será una prueba de Dios, Dios, ¿por qué me manda estas pruebas? No, hay que tener en cuenta que no todas las situaciones son pruebas, y Dios no prueba al pecador. Hay una claridad: Dios no prueba a los pecadores. Si tú no eres cristiano y estás pasando por luchas, esa no es una prueba de Dios. Tal vez puede ser una consecuencia de tus malas decisiones pecaminosas. Dios prueba a sus hijos. Sus hijos sí les prueba la fe. Hay momentos en que el Señor nos dice: vamos a ver si la fe de Jorgito está pegada con babas. Vamos a ver si la fe de este hijo mío está pegada con saliva. Vamos a ver cómo está la fe de este. Y prueba nuestra fe. Es decir, la prueba no quiere decir que el Señor está jugando con nosotros. A ver qué decir. No, la prueba significa que sencillamente está poniéndola más firme, está poniéndola más sólida, está poniéndola más madura. Es decir, eso se llama probar la fe. No quiere decir que el Señor: voy a jugar con este a ver cómo va a reaccionar. No, 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 no. No es esa clase de prueba. La prueba es que nuestra fe tiene que ser como cuando hacen un puente. ¿Tú te has dado cuenta cuando hacen un puente, antes de inaugurarlo, le ponen por lo menos unas 20 volquetas llenas de tierra encima?
del puente. Eso se llama prueba, para ver si resiste o no, para ver si aguanta o no, porque antes de inaugurarlo toca para pasar esa prueba. Entonces, eso es la prueba que hace el Señor con nuestra fe. Ponerla cada día más fuerte, ponerla cada día más resistente, ponerla cada día más sólida, ponerla cada día más madura. No es que esté jugando con nosotros a ver cómo reaccionamos. No, 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 no. Porque alguna vez que me estoy pasando por esta prueba, así Dios, a ver, Dios me está probando a ver qué tan buen hijo soy. No, Él sabe que nosotros somos hijos malos, desobedientes. Pero sin embargo, por su gracia y su misericordia, Él hace que nuestra fe se vuelva sólida, que nuestra fe se vuelva más madura cada vez, a través de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, de todas las situaciones. Pero tenemos esa bendita esperanza de que, Señor de la gloria, tu gracia nos ha alcanzado. Pero ¿qué de aquellos? De aquellos benditos señores de la gloria que están pasando por luchas como consecuencia de sus mismas malas decisiones. Por ejemplo, personas que, Señor Dios de la Gloria, toda la vida mantuvieron, Señor Dios de la Gloria, viviendo en cosas, metiéndole a su cuerpo cosas que no están bien, cosas tóxicas, y ahora están pasando un cáncer, ahora están pasando una situación difícil. Y eso no es una prueba, eso es una consecuencia de sus malas decisiones. Es decir, hay prueba, hay consecuencia y hay tentación. Tentación es cuando el enemigo quiere venir en medio de la prueba, Señor Dios de la gloria, sencillamente el tentador aprovecha precisamente eso. Cuando el Hijo de Dios está pasando por dificultades, empieza a tentarlo, empieza a decirle, sí ve, y eso usted que tanto ora, y es usted que tanto busca de Dios, y es usted que tanto va a la iglesia, y es usted que tanto lee la Biblia, mire cómo lo tiene su Dios. Eso es tentación a abandonar la fe. Y el Señor dijo sencillamente, velad y orad para que no entréis en tentación, precisamente en esa tentación de abandonar la carrera de la fe. Como bien se nos ha venido predicando los domingos del pueblo hebreo, de esa segunda generación de cristianos, que empezaron a querer volver atrás, que empezaron a querer desanimarse, que empezaron a querer reaccionar de esa manera. Y sencillamente el escritor de Hebreos les escribe para animarles precisamente a que no abandonen la carrera de la fe. Señor, hoy Dios de la gloria, hoy te damos gracias porque tú nos animas también. Tú nos animas a que no abandonemos la carrera de la fe. Hay situaciones, claro que sí. Hay situaciones que nos llevan a preguntarnos, Padre amado, y a preguntarte, ¿por qué estoy pasando por esta lucha? ¿Por qué estoy pasando por esta dificultad? ¿Por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo hoy en día? Sencillamente, Señor, si yo, Dios de la gloria, hasta donde yo sé, pues estoy viviendo en santidad, estoy viviendo bien delante de ti, estoy haciendo tu voluntad, te estoy sirviendo, estoy tratando de hacer las cosas bien, correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente, ya lo he repetido, por estar bajo la condición de un mundo caído, por estar bajo la condición de un mundo infectado por el pecado, que un día, Señor y de la gloria, tú vendrás, Padre amado, a poner en orden. ¿Cuándo será eso? Solamente hasta cuando tú vuelvas, hasta la segunda venida de Cristo. Será cuando Cristo vendrá a tomar definitivamente las riendas de su mundo, las riendas allí realmente y gobernar de una vez y por todas y tomar, Señor de la gloria, las riendas de todo lo que Él ha creado. Así que mientras estemos aquí, Señor de la gloria, en medio de este mundo infectado, que está bajo el príncipe, Señor como dice, bajo el príncipe de este mundo, Señor de la gloria, tendremos situaciones y tendremos que pasar por luchas y vivirlas, Padre amado. Dios de la gloria, por eso hoy oramos a ti. Oro por todas estas personas que hemos nombrado. Oro por mí mismo, Señor Dios de la gloria, porque también estoy incluido ahí en esa lista. También, vean, no se me exime. También estoy ahí, Señor Dios de la gloria, porque eso hace esta condición humana. Esta condición humana que se va desgastando, esta condición humana que cada día, señores de la gloria, la termostática, la termo sencillamente significa que todo tiende a agotarse, todo tiende a acabarse y todo tiende a morir. Es decir, todo lo que tenga aquí en esta tierra por ser infectado por el pecado, todo tiende a desaparecer, todo, todo tiende a envejecer. Todo tiende a desgastarse, es decir, esa es una condición y esa condición sencillamente es por sencillamente estar en medio o bajo un mundo caído, bajo un mundo infectado. Todo se infectó sencillamente por la desobediencia de Adán y Eva. No solamente eso salpicó a los hombres, a los seres humanos, sino también los animales, la naturaleza, el medio ambiente, todo fue infectado por la desobediencia del hombre. Qué tremendo eso. Así que, Señor Dios de la gloria, hoy te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, fortaleciendo, que seas tú, Señor Dios de la gloria, trayendo esa fortaleza que necesitamos, Padre amado, para poder avanzar, para no claudicar en la fe, para no abandonarla. Pero oramos por aquellos que no te conocen. Ellos sí están en verdaderos problemas,
porque nosotros por lo menos tenemos a dónde ir a llorar, pero aquellos no tienen, aquellos por eso están buscando allí, están buscando allá, están buscando acullá, están buscando por donde sea, para donde les solucionen los problemas, a ver dónde salgo de este problema, a dónde se me soluciona este problema, y Señor, desafortunadamente, Señor de la gloria, Padre amado, se toman decisiones equivocadas, sean financieras, sean de sanidad, lo que sea, Señor. A veces cuando estamos pasando luchas, Dios de la gloria, la gente va a donde sea con tal de salir del problema, bendito Señor. Y desafortunadamente, sin la dirección de Dios, terminamos equivocándonos más. Y como decía una canción de salsa, la cura termina siendo más grave que la enfermedad. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy nos presentamos delante de ti. Tenemos la certeza de que venimos al lugar correcto, porque tú dijiste, en el mundo tendré estas cosas, les he hablado para que en mí, dijo Jesús, para que en mí, no dijo para que en el brujo, ni en el presidente, ni en el dinero, dijo para que en mí tengáis paz. ¿Qué busca el ser humano hoy en día? ¿Qué es lo que buscan los seres humanos? Buscan tres cosas: paz. ¿Qué busca el ser humano? Justicia. ¿Qué busca el ser humano? Amor. Tales cosas busca el ser humano hoy en día: que haya paz, que haya amor y que haya justicia. Son los tres pilares por los cuales los seres humanos, Dios de la gloria, se levantan a reclamar. Y mire que los tenemos en Jesús. El mismo Señor de Jesús dijo, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis uno de esos pilares que tanto buscan: la paz, la paz. Y mire que el Señor aquí, Él mismo está hablando también del amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está hablando de justicia. El mismo Señor dice, felices, dichosos aquellos que han sido justificados por medio de la fe delante de Dios. Ahí está, el Señor ofrece los tres y muchos más de lo que el mundo está buscando. Por eso el Señor fue claro y dijo, en mí tendréis paz, en mí tendréis paz. No hay de dónde más a ir. Por eso oramos por aquellos, bendito Dios, que, Señor Dios de la gloria, no te tienen a ti, que no tienen a dónde ir. No porque no esté la puerta abierta, porque la puerta está abierta, todos los días estás con los brazos abiertos esperando que la gente se vuelva a ti, sino que desafortunadamente la gente, por su necedad, busca donde no debe buscar, va a donde no debe ir, busca lugares para que le solucionen el problema, para salir rápido de ese problema, y a veces desafortunadamente, por lo general siempre, se termina equivocando mayor que el Señor el problema anterior, por el afán de querer solucionar ese problema. Por eso en esta mañana oramos, Señor, por nuestras familias. Por eso en esta mañana oramos, Señor Dios de la gloria, por tantos y por tantas, bendito Señor Dios de los cielos, Padre amado, que van a lugares que, Señor Dios de la gloria, son equivocados, que van a lugares, Señor Dios de la gloria, que no corresponde. Señor Dios de los cielos, hoy oramos por ellos. Hoy, Señor Dios de la gloria, nosotros por lo menos tenemos esperanza, tenemos un futuro asegurado. Tenemos el futuro asegurado, porque un día tú vas a venir por la iglesia y ya todo problema terminará. Ya no nos dolerán las piernas, ya no nos dolerán, Señor, los huesos, ya no nos dolerá el corazón, ya no tendremos problemas económicos, ya no tendremos problemas en familiares, porque todo, Señor Dios de la gloria, se llegará a su final término, cuando tú vengas por la iglesia, Padre amado. Pero mientras estemos aquí, bendito Señor, por el solo hecho de estar más siendo parte de un mundo infectado. Por eso el Señor dijo, en este mundo infectado por el pecado, en este mundo caído, van a tener aflicciones. No los puedo eximir de eso, dijo el Señor. Y el mismo Señor dijo, si en el árbol verde han hecho todas estas cosas, ¿cuánto más no harán en ustedes? Porque Él mismo dijo, el siervo no puede ser mayor que su Señor. Eso lo dijo el Señor. El siervo no puede ser mayor que su Señor. No podemos buscar otro mejor estado aquí en la tierra, mientras estemos aquí en la tierra, mucho mayor que el Señor. Si el Señor pasó aflicciones, pues hermano, y somos cristianos, seguidores de Cristo, pues también tenemos que estar preparados para eso. También tendremos que identificarnos con Cristo en sus aflicciones. El mismo Pablo dijo que si nos identificamos con Cristo en las aflicciones, también nos identificaremos con Él en su gloria. Así que mucha gente quiere la gloria de Dios, pero no quiere pasar por el sacrificio, y eso es difícil. Jesús, para hablar de gloria, de la gloria suya, de la gloria que le daría el Padre, tuvo primero que pasar por el filtro de la cruz para poder hablar de gloria. Padre, glorifícame tú al lado tuyo como yo te he glorificado. Pero esas palabras tenían un sello de garantía y se llamaban la cruz.
se llamaban la cruz. Y el Señor ahora dice, Padre, yo anhelo, deseo que donde yo estoy, estos estén conmigo para que vean mi gloria, la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál será y es el anhelo del Señor a que estemos allá con Él, en su gloria? Pero mientras estemos aquí, tendremos que pasar, vivir situaciones difíciles. Padre, Dios de la gloria, pareciera una oración negativa, pareciera una oración como que, ay, esa oración tan fea, porque es que no es negativa, no declaran, no, no, señores de la gloria, es una oración realista, es una oración que, Señor, a la luz de tu palabra, bendito Señor, tú nos prometiste que tendríamos aflicciones, pero nos prometiste paz, nos prometiste paz, nos prometiste paz, no nos prometiste solución de problemas, no nos prometiste, Señor, que nos sacaría de esta. Nos prometiste paz, paz, paz. Eso fue lo que nos prometiste. Y Señor Dios de la gloria, por eso aquí, Padre amado, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habló Pablo, guarde las mentes, los corazones de todas estas personas por las que hemos nombrado esta mañana. Por mí mismo, Señor Dios de la gloria. Señor Padre amado, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos ayude y nos fortalezca para sobrellevar, Padre amado, las situaciones diarias que nos corresponde vivir. Amén, Padre amado, si tú tienes a bien sanar. Amén, si tienes a bien proveer. Amén, si tienes a bien solucionar problemas. Amén. Pero si no, Padre amado, porque Señor, pedimos eso sí, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor de la gloria, permanezca en nosotros, porque esa paz es la que nos fortalece, esa paz es la que nos ayuda a avanzar, esa paz es la que nos ayuda a seguir en esta carrera de la fe, a pesar de que no veamos nada, a pesar de que oremos y no veamos respuesta, a pesar de que no veamos a veces, a pesar de que a veces como que te sintamos distante, lejos por allá, Señor de la gloria, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento son los rieles que nos ayudan, bendito Señor Dios de la gloria, a avanzar en esta carrera de la fe. Por eso, Señor Dios de la gloria, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde los corazones, guarde las mentes, los pensamientos en Cristo Jesús. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, por darnos este privilegio de venir ante ti, Señor Dios de la gloria, de venir ante ti, bendito Señor, y contarte nuestra situación. Tú dices, Padre amado, a través del apóstol Pablo dijiste, por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, con acción de gracias. Y Pablo dijo algo, y el Señor inmediatamente solucionará todos los problemas. No, Pablo dijo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Y más adelante es donde Pablo puede decir con toda certeza, en todo y por todo he sido enseñado, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Y dijo más adelantico, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese texto está diciendo y me llama la atención la versión dinámica Palabra de Dios para Todos, donde habla un lenguaje más claro. Dice, todo lo puedo en Cristo que me da poder para hacer frente a cualquier situación. No dijo Pablo que el problema se le solucionaría, sino dijo que el Señor lo revestiría de poder, que es la paz que estamos hablando, esa paz que da el poder para hacerle frente a las situaciones diarias de esta vida y de este mundo caído. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque, Señor Dios de la gloria, si no hubiésemos sido alcanzados por ti, por tu gracia, no sé dónde estaríamos con esta situación que estamos viviendo cada uno. Cada uno está viviendo sus propias luchas. Pero si no te hubiéramos conocido, quién sabe qué decisiones alocadas estuviéramos tomando. Esa es la verdad. Estuviéramos por allá cometiendo locuras. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento ha guardado nuestros pensamientos y ha guardado nuestros corazones para no tomar decisiones alocadas, decisiones apresuradas, decisiones locas, sino decisiones aplomadas, decisiones dirigidas por ti mismo, bendito Señor. Gracias por eso. Gracias por eso, por darnos la oportunidad de conocerte, por darnos la oportunidad de que, Señor de la gloria, seamos tus hijos. Y gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Te bendecimos, glorificamos tu nombre y te exaltamos, Señor, de una manera, Señor, especial, porque, Señor Dios de la gloria, Padre amado, ¿qué sería de nuestras vidas si tú no nos hubieras alcanzado? ¿Qué sería de nuestras vidas si verdaderamente tu gracia no nos hubiese alcanzado? Señor Dios de la gloria. Pero una vez más, oramos por aquellos, bendito Señor, que no están bajo esa misma gracia,
que están, bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, luchando de aquí para allá, mirando a ver cómo solucionan esos problemas que están viviendo. Bendito Señor. Héctor Lavoe decía algo como esto. Él decía que todos tendremos problemas. Decía Héctor Lavoe, un cantante de salsa, decía algo como eso. Él decía, en el mundo tendríamos problemas. Dice, todos tenemos problemas que tienen la solución. ¿Y sabe qué decía él? Dice, pronto llegará el día de mi muerte y así se acabará todo. Él pensaba que con la muerte solucionaría los problemas. Eso pensaba uno en un ser humano sin Cristo. Pensaba que con la muerte ya se acabarían los problemas. Eso pensaba Héctor Lavoe. Y se tiró de un séptimo piso para matarse pensando que ya con la muerte solucionaría los problemas. Y desafortunadamente para él quedó vivo. Dándole Dios otra oportunidad. Dándole Dios otra oportunidad. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Así anda el mundo alocado, buscando la solución al problema como sea. Pero nosotros que estamos de Cristo, tenemos, por eso el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en esta mañana quiero hacerte esa invitación. Si tú no conoces de Cristo, si tú te conectas hoy por primera vez, si tú realmente no habías conocido lo que significa ser cristiano, hoy Cristo te está diciendo, en mí tendrás paz, en mí, en Cristo. Pero tienes que recibirle, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que reconocer que eres pecador, tienes que reconocer que la única solución al problema de pecado se llama Jesucristo, que fue el único que fue a la cruz por ti, para que tú pudieras disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. El día es ahora, hágale. Recíbelo ahí en el corazón, dile, Señor, yo hoy te quiero recibir en mi corazón, quiero realmente reconocer que he pecado y quiero reconocer que tú eres el único que puedes y tienes la facultad, la autoridad para no solucionar mis problemas, aunque los puedes hacer, pero mientras esté aquí, tú me has prometido paz. Tú me has prometido esa paz que sobrepasa todo entendimiento y yo la quiero, y yo la quiero. Díselo allí con tus propias palabras. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Y hoy nos disponemos a reflexionar por unos minutos más en tu palabra. ¿Qué nos quieres decir hoy? Y estamos atentos, abiertos a lo que tú nos quieras decir. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos, bienvenidas a este espacio llamado Bajo la Sombra del Omnipotente. Hoy martes 15 de octubre del año 2020. Mi nombre es Jorge Colmenares, aquí estamos, este servidor, para reflexionar juntos a la luz de la palabra del Señor. Recuerden que estamos haciendo un estudio sistemático del Evangelio de Juan y estamos en esta mañana entrando al capítulo 7, versículo 37. Y quiero que de una vez vaya conmigo allí a ese capítulo de Juan, capítulo 7, versículo 37 al versículo 39. Juan 7, 37 al 39. Vamos a leer aquí unos versículos que están allí condensados en la bendita palabra del Señor. Juan 7, 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que recordemos o miremos con detalle, cuando el Señor habla en el versículo 37, en la parte A, Él dice, en el último y gran día de la fiesta. Recordemos que en este capítulo 7, Juan, el evangelista, nos presenta tres momentos de la fiesta de los tabernáculos. Recordemos eso en un momentico. Por allá en el versículo 2, Juan nos está hablando del comienzo de la fiesta. Dice el versículo 2 de la siguiente manera, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y nos está hablando al comienzo de la fiesta. Juan ahora nos habla a la mitad de la fiesta, nos presenta un segundo momento en el versículo 14, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Eso está en el verso 14. Ahora aquí, en este momento, Juan nos está hablando del último día de la fiesta. Es decir, nos está poniendo el tercer momento en el versículo 37 que acabamos de leer, nos está diciendo en el último y gran día de la fiesta.
¿Por qué esa expresión? Porque el evangelista nos está llevando ahora al octavo día, es decir, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo si? Es decir, la ley decía que en ese octavo día, se debía celebrar una santa convocación de gran solemnidad. ¿Cómo sí que lo decía la ley? Pues claro, la ley, ¿cuál es la ley? Los 5 primeros libros de la Biblia se conocen como la ley, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se le conoce como la ley de Moisés. Así que cuando ustedes encuentran en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en las cartas de Pablo, como Gálatas, que se habla tanto de la ley, pues sencillamente está diciendo o está hablando de esos 5 primeros libros, la ley. Entonces, ¿la ley qué decía acerca de la fiesta de los tabernáculos? Según Levítico, capítulo 23, versículo 35, decía: el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días, óigame bien, 7 días, que era lo que duraba la fiesta de los tabernáculos, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta y ningún trabajo de siervos haréis. Así que los judíos aquí están en el octavo día, el día de la gran fiesta. Miren lo que decía también Números 29:35 acerca de esa gran fiesta o el último día de la fiesta. Decía: el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. Esto hacía que fuera un día de mucho gozo y mucha alegría. Y más aún si tenemos en cuenta que durante esta fiesta de los tabernáculos se celebraba también el fin de la recogida de la cosecha. Recordemos que las 3 grandes fiestas judías, como era la Pascua, Pentecostés y en este caso los tabernáculos, no solamente estaban asociadas con tiempos de recordación de lo que había sucedido con lo que Dios había hecho con sus antepasados durante, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que se están celebrando allí cuando el ángel de la muerte pasó sobre sobre los hogares y mató todos los niños egipcios, pero a los hebreos no les pasó nada. Si Pascua significaba eso, pasar, el ángel pasó y no mató a los niños de los hebreos. En el Pentecostés, ahora se está celebrando allí otra condición, y la fiesta de los tabernáculos se conmemoraba en el pasado, sencillamente cuando los hebreos habían salido de Egipto y ahora habitaban por el desierto en su travesía en tiendas o en carpas. Pero estas 3 fiestas no solamente tenían que ver con eventos para recordación, como les decía hace un momento, sino también tenía que ver con momentos de cosecha. Es decir, a la par de eso, se celebraban situaciones de la cosecha, de la siembra, a través de estas 3 fiestas. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua se celebraba el comienzo de la siega y era en tiempo de primavera. Pero también estaban recordando allá lo que acabo de nombrar, el ángel de la muerte que pasaba sobre los niños y mataba a los egipcios, pero a los niños de los hebreos no les pasaba nada. Ahora, en la fiesta del Pentecostés, es decir, se está celebrando el final de la siega. En la fiesta de la Pascua se celebraba, o ellos celebraban el comienzo de la siega, y en la fiesta de Pentecostés, que se daba 7 semanas después de la Pascua, recordemos eso, y hay que tenerlo muy claro, se celebraba la Pascua, 7 semanas después se celebraba la fiesta del Pentecostés. Por eso Pente significa 50, que es cuando el Señor Jesucristo da en el día 40, después de haber resucitado, les da unas órdenes a sus discípulos, les dice: váyanse para Jerusalén, esperen allí hasta que llegue el día de la promesa de mi Padre. Es decir, estaba hablando del Espíritu Santo. 40 días que Jesús estuvo resucitado. En el día 10, después de que estaban allí reunidos orando, fue cuando llegó el día del Pentecostés. Pero el Pentecostés no se le está, que nosotros lo conocemos, no se le está hablando al momento de la oración, sino que ese día estaban celebrando precisamente el final de la siega. Es decir, el final de la siega que se estaba dando allí sencillamente esa fiesta, y en ese día pues precisamente llegó el Pentecostés, o llegó la manifestación más bien del Espíritu Santo. Porque hay que tener una claridad, porque a veces nosotros llegó el día del Pentecostés, no, el Espíritu Santo, no, fue que en ese día que estaban celebrando el Pentecostés, que estaban celebrando el final de la siega, precisamente en ese día fue la intervención del Espíritu Santo.
Pero eso tiene una razón que ser, y entra la tercera fiesta aquí, que es la de los tabernáculos que estamos viendo, y en esta fiesta se celebra la cosecha, es decir, se celebra la vendimia, es decir, es donde todo el fruto está en el granero, listo para la venta, listo para el billullo, como hoy que es 15 de octubre y muchos tienen quincena hoy. Entonces, hoy eso se celebraba. Entonces, ¿cómo estaban los corazones ese día? Pues estaban llenos de gozo, llenos de alegría, era otoño y no solamente conmemoraban o no solamente recordaban, no solamente estaban viviendo el final de la cosecha, la vendimia, sino que también estaban recordando Canaán. A la par de la fiesta de los tabernáculos, no solamente se recordaba que habían vivido en tiendas, sino también en el ámbito de la cosecha, celebraban que la vendimia hacía que ellos recordaran por algún momento Canaán. ¿Por qué Canaán? Porque habían durado 40 años por el desierto comiendo maná, comiendo maná, comiendo maná. Y cuando llegaron a Canaán, ya el menú cambió. En Canaán el menú cambió. ¿Se acuerdan los 12 espías que fueron enviados? ¿Cómo encontraron los frutos? Unas uvas, pero entonces era una tierra que producía leche, miel. Es decir, literalmente era una tierra fructífera, productiva. Entonces ya eso también recordaban con la fiesta de los tabernáculos a la luz de la cosecha, de la vendimia, que no solamente estaba la cosecha lista para la venta, sino también eso les traía ese imaginario. Cuando allá sus antepasados entraron a la tierra de Canaán y dejaron de comer maná, dejaron de comer todo eso y empezaron a comer, el menú cambió, mejor dicho de otra manera más coloquial, el menú les cambió. Entonces, no es de extrañar que esta fiesta, el final, el último día de la fiesta de los tabernáculos, como ya lo dije, el gozo era desbordante en medio de los judíos. Por eso se habla del octavo día, del último y gran día de la fiesta. Y mire lo que pasó en el mismo versículo 37, parte B. Dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz. Recordemos que Jesús está en el templo enseñando. Jesús va a la fiesta. Dice que a la mitad de la fiesta Jesús se apareció, es decir, más o menos en el día 3 o el día 4, porque la fiesta duraba 7 días. Podríamos decir que por ahí en el día 3 o día 4, Jesús llega a la fiesta. Pero él no llega directamente a celebrar como estaban celebrando los rituales, porque estaban celebrando un ritual finalmente, sino él se va al templo a enseñar, a enseñar. Ese era su ministerio. Se va a enseñar allí. Y mientras está enseñando allí, dice en el versículo 37, parte B, dice Jesús se puso en pie y alzó la voz. Es decir, en cada uno de los 7 días de la fiesta que ya habían pasado, una comitiva de sacerdotes, óigame bien, cuando ya habían pasado la fiesta, en el octavo día, iba una comitiva de sacerdotes acompañados de mucha gente. ¿Para dónde se iban? Pues se iban para el estanque de Siloé a traer agua que rociaban allá sobre el altar. Y allí esa agua que rociaban sobre el altar tenía también un significado. Es decir, aunque este rito no estaba estipulado en la ley, porque la ley no lo decía, que tenían que ir allá a traer agua y rociarla sobre el altar, eso no lo decía la ley. Sin embargo, ellos lo habían colocado allí para conmemorar. Al final de la fiesta se iban al estanque, los sacerdotes se iban hasta el estanque de Siloé y sencillamente traían agua y después llegaban allí al templo y la vertían en el altar. Así que no estaba estipulado por la ley, pero los judíos lo hacían para recordar que durante su travesía por el desierto, Dios les había provisto agua de una manera sobrenatural o de una manera milagrosa. Eso recordaban por un momento, por un lado, pero también un segundo énfasis que hacían al traer agua y vertirla allí sobre el altar era simbolizar el derramamiento del futuro del Espíritu Santo que vendría y que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Ellos tenían claridad que cuando el Mesías viniera, vendría el Espíritu Santo. Entonces estaban recordando, por un lado, que Dios les había provisto de agua en el desierto, pero también estaban mirando a futuro que vendría el Espíritu Santo cuando el Mesías viniera. Eso celebraban los sacerdotes o eso recordaban los sacerdotes. Y es muy probable que fuera inmediatamente después que tuviera lugar la ceremonia del derramamiento del agua, cuando Jesús se puso en pie. Es posiblemente cuando en ese momento de éxtasis, es muy posiblemente
en ese momento donde Jesús, recordemos que Jesús siempre usaba de cosas que ellos practicaban, los judíos practicaban, y usaba de esos elementos que ellos conocían para luego usarlos y enseñar verdades que desconocían. Eso hacía el Señor. Por eso el Señor está en detalle, mirando cómo los sacerdotes, imagínense al Señor enseñando, pero también mirando a los sacerdotes, allá van para el estanque de Siloé, allá van a traer el agua, allá la están vertiendo en el altar. Es decir, Jesús mirando todo el panorama de lo que ellos están haciendo. Y es tal vez allí cuando ve Jesús que ellos están en ese éxtasis ya de rociar el agua en el altar, cuando Jesús se pone en pie. Dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz para decir algo realmente importante. No cabe duda que el Señor eligió tanto el momento como la forma de comunicarse para que todos prestaran atención. En cuanto a la ocasión, ya hemos señalado que era el momento de gran solemnidad, era el momento de éxtasis allí, pero sobre la forma en que lo hizo, nos llama la atención el hecho de que se pusiera en pie y alzara la voz. ¿Por qué? Porque los maestros judíos enseñaban era sentados. Ellos se sentaban. ¿Se acuerda cuando dice por allá, hay un texto que dice, y en la cátedra de Moisés se sientan? Cuando habla de la cátedra de Moisés se sientan, es que realmente se sentaban a enseñar acerca de la ley. Sencillamente, Jesús como buen maestro judío enseña sentado, pero cuando un maestro se ponía en pie, es porque iba a decir algo importante. Entonces la atención se fijaba mucho más en el que estaba enseñando. Y si alzaba la voz, estaba enseñando algo importantísimo y hay que prestarle atención. Por eso el Señor en algunos momentos dice, de cierto os digo, dando por cierto lo que estaba enseñando. Entonces mire que aquí la expresión es que todos los judíos están celebrando su ritual, están celebrando su fiesta de los tabernáculos, están allí todos entretenidos, todos distraídos, y el Señor que tiene todo el panorama, tiene escaneado todo el panorama allí. El Señor tan pronto ve que están en el momento cumbre, llevando el agua y rociándola ya sobre el altar, es cuando Él se pone en pie y alza la voz allí y empieza a dar unas indicaciones. Eso capta la atención de los que están allí. ¿Y cómo sí que el maestro se puso en pie y alzó la voz? Esto no era simplemente una acción, sino que algo importante, algo interesante va a decir el Señor. Vemos también en otros textos donde el Señor también alza la voz. Por ejemplo, en Lucas 8:8 nos dice, y otra parte, hablando del sembrador que salió a sembrar, dice, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz. ¿Cómo dice? Decía a gran voz. Es decir, cuando el Señor alzaba la voz es porque algo importante iba a decir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, el que quiera recibir este mensaje, que lo reciba. Es lo que está queriendo decir. En Marcos 15:37 hay otra expresión. Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. O sea, antes de morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y es cuando muere el hombre allí. Ahora, Juan 11:43 también nos habla de cuando Jesús alza la voz. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y hay muchos textos más donde usted encontrará a Jesús alzando la voz, pero cuando Él alza la voz no lo alza por alzarla o porque esté de mal genio. No, sencillamente es porque algo importante, algo puntual quiere decir. Y en este caso de la fiesta de los tabernáculos, cuando Él se pone en pie, cuando alza la voz y cuando empieza allí a hablarles, sencillamente está captando la atención allí de ellos. Además, no debemos olvidar que a lo largo de la fiesta las autoridades habían dado instrucciones para aprender a Jesús. Es decir, si Jesús se pone en pie, si Jesús alza la voz, pues va a captar más la atención de los líderes religiosos que lo quieren allí prender. Así que una intervención tan notoria como esta llevada a cabo en el mismo templo donde ellos tenían toda la autoridad, donde ellos tenían todos los medios para aprender a Jesús. Así que eso causaría un momento de máxima audiencia, es decir, todo el mundo estaría centrado en lo que va a decir Jesús. ¿Por qué está alzando la voz? ¿Por qué algo va a decir ese maestro? Es decir, cuando un maestro alzaba la voz era porque algo iba a decir, algo puntual, y ya lo dije. Era realmente arriesgado esa actitud que Jesús estaba tomando, era arriesgada para su seguridad. Era arriesgado. De alguna manera, aquí el evangelista Juan nos quiere hacer notar que lo que Jesús iba a decir era algo que revestía de mayor importancia
Y como veremos inmediatamente, lo que afirmó Jesús acá realmente fue la pretensión de ser considerado como el cumplimiento de la profecía de lo que significaban esas fiestas que ellos estaban celebrando. Es lo que está queriendo decir. Jesús, cuando llama la atención allí, cuando Jesús levanta la voz, cuando Jesús se pone en pie, sencillamente quiere captar la atención a aquellos judíos que están en esa celebración de la fiesta. Imaginémonos el cuadro. Ellos están allá concentrados en su ritual. Ellos están concentrados haciendo todo lo que el ritual, porque entre otras cosas, los judíos, para cumplir los rituales y las fiestas, ellos lo hacían muy estrictamente, es decir, lo hacían al pie de la letra, es decir, ellos no se les escapaba detalle, es decir, eran muy religiosos, no guardaban, no dejaban escatimar ningún detalle de las fiestas religiosas que había, las ceremonias como tal, los sacrificios como tal. Todo lo cumplían al pie de la letra. Y Jesús que está observando los sacrificios, Jesús que está observando los rituales, Jesús que está observando las ceremonias, dice, esto ni siquiera se han dado cuenta. Yo me imagino al Señor imaginándose, diciendo, esto no se han dado cuenta que lo que ellos están celebrando está apuntando al Mesías. Y el Mesías está aquí, sentado enseñándoles. No se habían dado cuenta de eso, que estaban envueltos en sus rituales y tenían al Mesías. Es decir, estaban envueltos en los rituales celebrando y conmemorando todo eso que estaba apuntando al Mesías, y el Mesías estaba ahí a 2 metros de ellos y no se habían dado cuenta. Estaban tan cegados por su incredulidad, estaban tan cegados por su religiosidad y los rituales. ¿Qué nos estará queriendo decir eso el Señor ahí con todo eso? Los rituales, todas esas cosas enceguecen, el ritualismo, la religiosidad embota. ¿Sabía usted que uno de los espíritus más grandes que hay en el mundo ahorita se llama el espíritu de religiosidad? La Biblia dice que Satanás se disfrazaría como ángel de luz y se está metiendo dentro de los seres humanos con un espíritu de religiosidad, donde todo el mundo, ay, todas las ceremonias, todo lo ritualista, todo eso, pero las religiones y la religiosidad, como ya lo he dicho en otros momentos, endurece el corazón, lo vuelve como témpano de hielo, porque las religiones y los rituales son muertos, son yertos, no llevan a nada. Entonces lo que está haciendo Jesús aquí es captando la atención. Oiga, eso que ustedes están celebrando allá estaba apuntando a mí. Es lo que les está queriendo decir Jesús en otra manera. Así que en el verso 37 mismo que estamos allí, en la parte C, él mismo está allí sencillamente y lo que dice él es lo siguiente. Si alguno, oiga lo que dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es lo que empieza a expresar el Señor. Una vez más aquí vemos al Señor que emplea un elemento físico, como bien lo dije hace un momento, para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. Así de sencillo es. Y del mismo modo, también tenemos los seres humanos necesidades espirituales. El agua física es una necesidad para la vida, es vital para la vida. Y así como Jesús les está diciendo, así como el agua que están derramando allá, así como esa agua que están vertiendo sobre el altar, es vital para la vida, es vital para todas las situaciones de la vida, pues así el Señor mismo les dice, por eso usa esa expresión, si alguno tiene sed, venga a mí. Pero no les está hablando de la sed física, ahora les está hablando de la sed espiritual, porque es la segunda necesidad que tenemos los seres humanos. Todos los seres humanos somos seres espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios nos diseñó, al ser humano, Dios lo diseñó con la necesidad de adorar a alguien o a algo. Somos adoradores por naturaleza. Dios, es decir, somos dependientes de un ser supremo, todos los seres humanos. Por eso usted se dará cuenta que muchos adoran el sol, otros adoran la luna, otros se adoran a sí mismos, pero esa necesidad espiritual está en los seres humanos. Somos seres espirituales por naturaleza, la imagen de Dios. Todos estamos así nos diseñó el Señor. Es decir, y es una necesidad más grande. Y desafortunadamente la mayoría de los seres humanos quieren solucionar sus problemas espirituales desde lo material, desde lo perecedero, desde lo que se ve. Y aquí es donde vemos que solo Cristo es el único que puede satisfacer estas necesidades espirituales del ser humano. No hay nadie más. Algo similar le había dicho anteriormente a la mujer samaritana. Por ejemplo, en el capítulo 4, el Señor le había dicho a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo?
Le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, es de hablando, hablando allí del agua del pozo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, mire lo que dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que aquí en principio hay dos cosas que están implícitas en las palabras del Señor y que nunca cambian. Primero, por un lado, notamos que a pesar de toda la alegría, de todo el jolgorio que había en el octavo día de la gran fiesta de los judíos, estaban en el éxtasis porque la cosecha estaba lista para la venta, es decir, estaban celebrando el último día de la gran fiesta, había sacrificios por doquier, había muchas situaciones allí, es decir, era un éxtasis allí prácticamente. Y lo primero que el Señor está queriendo decir con sus palabras, el que tenga sed, venga a mí y beba, lo primero que está dando a demostrar que por mucho que estuviera, mucho gozo que hubiera allí, por mucho que estuvieran celebrando aquella fiesta, el Señor sabía que todavía persistiría esa sed, es decir, la sed espiritual. ¿Qué quiere decir? Que los rituales no sacian la sed espiritual, que volverse un religioso no sacia la sed espiritual. Eso por un lado. Por otro lado, quedaba en evidencia la insuficiencia de la religión judía y sus rituales religiosos. Es decir, era insuficiente todos esos rituales para llenar completamente el vacío y para llenar completamente la necesidad espiritual de las personas. Es decir, ni los rituales, ni las ceremonias, ni las fiestas judías, nada de eso podría llenarles esa situación. Es decir, lo primero que el Señor observa es que la sed continuaba. Por más gozo que hubiera, había sed por allá. A pesar de que había gozo externo, muy internamente en el corazón y en el ser de los judíos, aún de los líderes religiosos, había sed espiritual. Eso por un lado. Pero lo segundo que nota el Señor es que esos rituales no le satisfacían esa sed. Así que, por eso, a pesar de las amenazas, de la hostilidad de las autoridades judías, el Señor quiso aquí volver a hacer su oferta de gracia a toda aquella multitud. Y es hermoso ver la forma en que lo hace, ver la expresión de amor que Dios puede tener hacia sus seres humanos que han caído en pecado, hacia esas criaturas necesitadas, hacia esa creación sedienta espiritualmente, que está separada de Dios. No cabe duda de que es una oferta completamente de la gracia inmerecida para el ser humano, que Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, como hemos orado en esta mañana, venga a mí y beba. En mí estas cosas os he dicho, le dijo el Señor a los discípulos más adelante, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Y el Señor por allá también enseñó, dijo, si alguno está cansado y viene a mí, yo le haré descansar. Es decir, y el que a mí viene, no lo echo fuera. El Señor siempre está invitando, está ofreciendo el regalo de la gracia al ser humano pecador, necesitado, en bancarrota espiritual, de que venga a Él. Es más, en el Sermón del Monte, en su enseñanza magna, allí en su primera enseñanza, el Señor sencillamente dijo, bienaventurados, dichosos, 1000 veces felices los pobres en espíritu. A veces lo han asociado que ser pobre es bienaventurado, porque la Biblia lo dice. No, Señor, le desbarato esa clase de pensamiento, que está queriendo decir, bienaventurado el que reconoce su necesidad de Dios, que espiritualmente se reconoce en bancarrota y que necesita de Dios todos los días de su vida. Ese que tiene esa necesidad, ese que es consciente de esa necesidad, es feliz, 1000 veces feliz. Así le duelan las piernas, así tenga necesidades, así tenga luchas, pero es feliz, 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 feliz. Qué bendición ser cristiano. Qué bendición ser cristiano, aleluya. Así que es hermoso ver cómo el Señor está invitando. Si alguno tiene sed, el Señor no le importó su seguridad, no le importó que los judíos querían venir a aprenderlo, no tenía en cuenta que los judíos querían matarlo, porque querían matarlo. Sin embargo, el Señor, en su anhelo de que estos benditos entendieran, lo que él había venido a hacer como Mesías, de ir a traer salvación a la humanidad, a traer perdón de pecados y justificación, sencillamente él anhelaba eso. Quería traerlos, hacía lo imposible
porque estos benditos vinieran a él. Por eso aprovechaba cada momento. Y este era un momento, una ocasión, una oportunidad cuando están en la fiesta allí. Recordemos que el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 de Juan son eventos que se están dando dentro de esa gran fiesta. Es decir, en el marco de la fiesta de los tabernáculos son los sucesos del capítulo 7 al capítulo 9 de Juan. Entonces aquí está en el capítulo 7 todavía, está en el marco de la fiesta, está en el último y gran día de la fiesta. Y allí Jesús aprovecha esa oportunidad y dice, este pueblo está en éxtasis, voy a invitarlos una vez más a que vengan y reciban el regalo de la gracia. Y por eso las expresiones, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sería que alguno no tendría sed espiritual? Yo creo que todos. Todos los judíos que estaban allí tendrían sed. Como todos, tal vez hoy la tendrán. ¿Sabe? Pensemos por un poco más en algunos aspectos que se deducen de la afirmación del Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Algunos aspectos importantes quiso decir el Señor. Lo primero, que Cristo es la fuente de la sed. Cristo es la fuente que calma la sed. Esa es una fuente, no es un agua estancada. Una fuente es un vertedero de agua. Yo tuve la oportunidad de prestar servicio militar en el Putumayo y allá era frecuente ver esas fuentes, es decir, vertientes de agua, le llamábamos mollas, y era un agua que vertía natural y cristalina, un agua muy hermosa, agua pura, limpia. Y cuando Cristo dice, yo soy la fuente que calma la sed, es una fuente que está vertiendo agua viva, no estancada. El agua estancada se vuelve muerta, pero el agua viva, que de la fuente siempre está viva, cristalina, pura, limpia. Y Cristo dice, yo soy la fuente, es decir, en lo primero cuando el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí, no les está diciendo, yo soy el estanque. Oigan lo que dice, el estanque. Si se habla de estanque, de Siloé, donde ellos traían un agua, no era un agua propiamente tal vez muy pura. Si habla de estanque, era un agua estancada. Pero Jesús ahora le dice, yo soy, si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua cristalina, del agua pura, del agua limpia, es decir, del agua que produce vida. Es lo que les está queriendo decir el Señor acá. Así que empecemos por señalar que Cristo es esa verdadera fuente, la fuente de agua de la vida. Y el único que puede proveer, óigame bien, que puede proveer para todas las necesidades espirituales del ser humano. Solo en Él el corazón humano pecador puede encontrar alivio. Solo en Él, no hay otra cosa. El pecado ha oprimido al pueblo. El pecado ha oprimido a los seres humanos. Por eso cuando el Señor dice, si alguno está cansado y viene a mí, yo lo haré descansar. El que esté cansado, venga a mí, yo lo haré descansar. ¿De qué cansancio está hablando el Señor aquí? No es el cansancio del día a día del trabajo, no es el cansancio de la cotidianidad. Está hablando del cansancio, de la fatiga, de la opresión que produce el pecado en el corazón humano. Es un estado de opresión que se produce, de esclavitud que produce el pecado. Y Jesús está diciendo, si alguno está cansado, venga a mí para yo lo haré descansar. Está queriendo decir de eso. El pecado produce ese peso. Entonces el Señor aquí está hablando que es la única fuente donde el sediento, el pecador, que está cansado por su vida pecaminosa, puede venir a Él para tomar de esa agua y a disfrutar del descanso que produce el perdón. Tremendo. No hay nada más hermoso que estar en paz con Dios. Cuando se está en paz con Dios, hermano, usted está en paz con usted mismo, está en paz con los demás. Cuando se está en paz con Dios, hermano, usted disfruta la vida. Disfruta cualquier detalle, por tonto que parezca, uno lo disfruta, uno disfruta las cosas, disfruta la vida, disfruta todas las cosas, disfruta todo lo que el Señor hace cuando hay paz en Dios. El mismo Señor, a través del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, ahora tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios porque somos justificados. Si somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y qué bonito es eso, tener paz para con Dios a través del perdón, a través del arrepentimiento, cuando reconozco mi condición de pecador y vengo al Señor sencillamente con esa carga de pecados, cansado de este mundo pecaminoso, cansado de esa manera de vivir pecaminosamente, y venimos a Cristo y como que nos quita la maleta y quedamos ahora libres, podemos disfrutar a Cristo, podemos disfrutarlo. Así que no hay nadie más a donde el hombre halle la felicidad auténtica. Dije felicidad. Se puede ser feliz en medio de un mundo convulsionado, pero la única forma de ser feliz, dichoso, 1000 veces feliz, es cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Cristo, cuando reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. Se es feliz. Así que ninguna otra cosa, ni rituales religiosos, ni sistemas religiosos
pueden satisfacer definitivamente las almas sedientas. Nadie las puede satisfacer. Solo Cristo es la fuente de la vida, ya lo dije. Además, Él sabe mejor que nadie qué es lo que realmente el alma del hombre sedienta necesita. Él es el único que lo sabe. Él nos ha creado, como dije hace un momento, conoce perfectamente nuestra sed espiritual, intelectual y emocional. Él nos conoce en todo nuestro ser. Por eso Él es el único que puede dar plena satisfacción a todo nuestro ser y puede dar satisfacción a toda nuestra alma. Es decir, Él es el único que puede satisfacer completamente, plenamente la necesidad espiritual del ser humano. Aunque con mucha frecuencia, desafortunadamente, el hombre no lo quiera reconocer. Desafortunadamente lo dije. La vida sin Dios carece de sentido y se va secando. No tiene norte. Es decir, la vida sin Dios, el mundo busca en vano, dije en vano, cuando se habla en vano, vanidad significa humo, vanidad significa neblina, eso significa vano, vanidad significa en el griego humo, vanidad significa neblina, no significa nada, que está por un momento y desaparece, eso significa vanidad. Uno pensaba que vanidad era ser orgulloso, ay, esa persona tan vanidosa, tan orgullosa, ¿no? Tan vanidad quiere decir tan inflada, es solo humo. Es solo neblina lo que está demostrando. Eso es lo que quiere decir. Así que el mundo está buscando en vano satisfacer este anhelo, de satisfacer esa necesidad espiritual, pero sin tener en cuenta a Dios. Desafortunadamente. Es algo que está en el ser humano, ya lo dije. Es una necesidad que está dentro del corazón, dentro del ser de todos los seres humanos. Y no lo satisface ni la plata ni el dinero, no lo satisfacen las cosas materiales, no lo satisface la cantidad de cosas que sepamos, no lo satisface nada. Por eso el hombre, por eso lo que dijo Eclesiastés, el que amontona dinero no se sacia de dinero. Y nos hemos dado cuenta que cuando estábamos sin Cristo, hermanos queridos, nada nos saciaba, nada nos saciaba. Usted tenía un par de zapatos y quería tener dos. Usted tenía dos y quería tener tres. Yo recuerdo que yo coleccionaba música y yo decía, uy, cuando consiga este tema, uy, cuando lo consiga, mejor dicho, voy a ser el mejor melómano de Bogotá porque tengo la reliquia, ese disco que no se consigue en ningún lado. Y daba la casualidad de que sí lo conseguía, se hacía el esfuerzo por conseguirlo. Y cuando lo tenía en mis manos, lo colocaba en ese tornamesa, sonaba una, dos, tres veces y a la cuarta vez ya lo arrumaba. Ya, y quería más, y quería más. Entonces, así es el corazón humano. Siempre quiere tener más, quiere tener más, quiere tener más. No se sacia. Solamente por eso no se puede saciar con cosas de este mundo, sencillamente porque el único que las puede saciar es Cristo, porque es el único que sacia. Es decir, porque Él fue el que nos creó. Y el que nos creó mejor que nadie sabe de qué tenemos necesidad los seres humanos. El anhelo persiste del ser humano y en el mejor de los casos, la satisfacción que se obtiene por aquello que tanto se busca, pues dura muy poco. Puede que alguien dice, no, si el día que tenga esa casa de los sueños, seré completamente feliz. Y la tiene y créame que después de un mes se le convierte en carga. Ay, esa casa, tengo que hacerle aseo. Y ya no satisface como al comienzo, como en el principio. Así que, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el problema? Pues el error del hombre moderno es que él mismo es el mismo que ya advirtió, mejor, el profeta Jeremías cuando dijo algo así. El profeta Jeremías dijo algo como esto, cuando los judíos iban a buscar satisfacer esa necesidad espiritual y iban a lugares equivocados. ¿Qué dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2? Él dijo lo siguiente, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Así está la humanidad. Y cavando para sí mismos cisternas rotas. Mi trabajo, mi carro, mi casa, mi ropa, mi estudio. Y buscando satisfacer cisternas rotas. Pero no han ido a la fuente viva que es Cristo. Así que es lo primero que tiene que ver allí con las palabras de Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, que Él es la fuente. Pero lo segundo que vemos aquí es el origen de esa sed. Como ya lo hemos dicho, la sed a la que el Señor se refiere aquí tiene que ver principalmente con la sed espiritual. Hay profundos anhelos espirituales dentro de cada ser humano
que no ha quedado satisfechos, por más que se quiera, por más intentos humanos que el hombre quiera tener o hacer para satisfacer esa necesidad espiritual. Ahora, lo más tremendo de todo es que con frecuencia se tiene la tendencia a culpar a otros, óigame bien, a culpar a otros de esa insatisfacción. Se culpa a la mujer, se culpa al marido, se culpa al trabajo, se culpa a la economía o se culpa a los políticos, al gobierno, pero el ser humano siempre tiene la tendencia de desahogarse, de salir de su amargura espiritual buscando culpables en otros. Porque no quiere asumir ni está dispuesto a asumir su propia responsabilidad delante de Dios, que necesita él mismo ir a la fuente para ser satisfecho, para que el mismo Señor sea quien produzca en él una fuente de agua viva, sino que sencillamente, como el ser humano no quiere acercarse a la fuente, entonces empieza a buscar culpables. ¿A quién le echo la culpa de mi condición? Ah, el trabajo, el marido, la mujer, el gobierno. Eso es culpa de otros, por eso estoy en la condición que estoy, por eso estoy en la necesidad que estoy. Sencillamente, la realidad es otra totalmente distinta. La verdadera causa de ese descontento que está dentro de los seres humanos es uno mismo. No hay que echarle la culpa a nadie. Si estás descontento, si espiritualmente te sientes vacío, no le eches la culpa a nadie, no es culpa de nadie, mi querido. Sencillamente, el problema está dentro de usted mismo. Es dentro de usted mismo. Es dentro de uno mismo que está el problema. El problema no es de los demás, el problema es de uno. Así que, de hecho, si insistimos en culpar a otros, pues nunca llegaremos a solucionar esa angustia que nos produce allí el ser pecadores. Esa angustia interior que está allí con la que tenemos que luchar y que a veces queremos pañetar con una falsa sonrisa. Y lo único que realmente conseguiremos será proyectar esa amargura en otros. Tremendo eso. Los seres humanos, hoy en día vemos cómo la gente quiere culpar a todo el mundo de su condición, por la condición que está, pero no se ha dado cuenta el ser humano que la condición o el problema que está viviendo no es consecuencia de otro, sino de él mismo, como ya lo dije hace un momento. Así que seguramente por eso, en el intento de llenar su vida de sentido, de encontrarle sentido a la vida, el hombre ensaya, óigame bien, el hombre ensaya en vano. ¿Qué ensaya en vano? Los más diversos cambios. Entonces el hombre cambia de trabajo, el hombre quiere cambiar de aspecto, quiere cambiar de amigos, quiere cambiar de costumbres, entonces cambia de religión, cambia de mujer, cambia de gobierno, cambia de país, quiere cambios, para de alguna manera solucionar ese problema, esa angustia que tiene interiormente que se llama vacío espiritual. De alguna manera quiere solucionarlo. Entonces, si no es obteniendo cosas, entonces es haciendo cambios. Autocambios, diría yo, buscando, tengo que cambiar, me volví rutinario, la vida no tiene sentido y buscamos la forma de hacer cambios así de esa manera, pero siempre subsiste ese mal misterioso allí que nos acompaña tenazmente a través de todos los cambios y la sed perdura. Es decir, nos daremos cuenta que así nos vayamos para donde nos vayamos, si no, el problema, ya lo dije, no es externo, sino es interno, y donde vayamos vamos a llevar esa misma sed. La sed perdurará. Así que, según el diagnóstico que Cristo da aquí, es sencillamente el que Él hizo, dijo, es la falta de fe en Él lo que crea ese vacío interior. ¿Qué es lo que crea el vacío interior en el ser humano? La incredulidad. Tremendo, la incredulidad. Jesús, enseñando a sus discípulos, dijo por allá en Juan 16, digo, el Espíritu Santo cuando venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen. La incredulidad en Jesús, abiertamente, voluntariamente, es lo que produce esos grandes vacíos. El rechazo abiertamente a Cristo. Qué tremendo, ¿no? El problema es sencillo. Solamente venir a Cristo, a aceptar. Por eso Jesús dijo, si alguno viene a mí. Miren esto tan importante acá cuando el Señor, ¿a dónde estaba yendo la gente? Estaba yendo a la gente al estanque de Siloé, traer el agua y llevarla ¿a dónde? Al altar. Pero eso Jesús le dice, vengan a mí, no tienen que ir al estanque de Siloé, vengan a mí, yo soy la fuente. El que tenga sed, venga a mí. Por eso la expresión de Jesús, porque les está allí de alguna manera con sus palabras demostrando de que su religiosidad y sus rituales los mantendrían siempre con sed.
Y las religiones y las prácticas y todo eso, y la fama que tenían los líderes religiosos como los fariseos, los saduceos, seguían manteniendo sed, seguirían física, o mejor, espiritualmente, perdón, espiritualmente hablando, sedientos, seguirían secos espiritualmente hablando todavía. Así que el hombre siempre conserva en el fondo de su corazón esas profundas necesidades espirituales. Y es precisamente por el hecho de reprimirlas o ignorarlas por lo que nunca llega a llenar ese vacío. El ser humano no quiere entender voluntariamente, no quiere reconocer mejor su necesidad espiritual. Yo no necesito de Dios, yo puedo solo. Yo cuando lo necesite le busco. Y por eso es que el hombre de alguna u otra manera trata de reprimir esa necesidad, esa sed espiritual que está dentro del ser. Entonces, ¿qué hace el hombre reprimiendo? Pues externamente, entonces es cuando se vuelve, busca la forma externa de suplir esa necesidad y muestra una cara por fuera, pero por dentro está lleno de amargura, está lleno de resentimiento, está lleno de soledad, está vacío espiritualmente. Así que esa es la necesidad mayor en los seres humanos. Así que al haber sido solucionado o avanza progresivamente todo aquello. Es decir, puede que encuentre soluciones temporales a su problema, a su situación, pero la condición es que su sed persistirá. Así que ha dejado de tener en cuenta sus realidades morales, sus realidades espirituales. Por eso a veces nos preguntamos por qué tanta corrupción en la política. Gente que gana tanto dinero, ¿por qué por debajo de la mesa siguen recibiendo más? Porque es que el problema no es económico. El problema no es económico, el problema está en el vacío del corazón, que quiere de alguna manera solucionar, sentirse satisfecho. ¿Por qué hay un dicho que dice popularmente, puesta la ley, puesta la trampa? Sencillamente el ser humano quiere siempre ser anárquico. Es decir, esa necesidad espiritual de alguna manera la quiere llenar, de alguna manera quiere salir, escapar a esa sed que le está agobiando en su interior. Pero ya lo dijimos hace un momento, las situaciones externas, lo que haga, lo que tenga, no le solucionará su problema sediento espiritualmente. Tendrá que venir a Cristo, porque Cristo fue nuestro diseñador. En Él y por Él todas las cosas fueron creadas, y eso nos incluye a nosotros los seres humanos. Él es mejor, ¿quién mejor que Él que nos conoce? O si a usted se le daña un televisor de una marca, ¿lo va a llevar a otra marca para que se lo arregle? No, usted lo lleva donde lo compró y en la marca de su televisor. Así pasa sencillamente con el Señor que nos creó, ¿a dónde hay que ir? Por eso dijo, vengan a mí, a la fuente. La gente está sedienta espiritualmente, pues vengan a mí a la fuente para que beban. Así que sigue teniendo remordimientos la gente por su vida lejos de Dios. El hombre se sigue amargando cuando está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque tiene temor al castigo. Es consciente de que hay un juicio. Todos los seres humanos somos conscientes de que hay un Dios justo. Todos los seres humanos. Pablo lo dijo de otra manera, su conciencia, es decir, su consciente, los acusa o los defiende. Todos los seres humanos, no hay excusa para ningún ser humano. Todos los seres humanos fuimos diseñados con conciencia divina, es decir, con conciencia de que hay un Dios, de que hay un creador, de que hay un ser supremo y que tendremos que rendirle cuentas a ese ser supremo algún día. O si no, porque toda la gente cuando se muere, los familiares, se fue para el cielo, se fue para el cielo, se fue para el cielo. Pero Dios es tan justo que no permitirá que el que no quiso estar con Dios aquí en la tierra, mucho menos vaya a estar con Dios en el cielo, porque Dios es tan justo que no lo va a obligar a nadie a que esté donde no quiere estar, ni con quien no quiere estar. Así de sencillo es el Señor. Entonces, es esa condición que está allí en el ser humano, espiritual. Es la necesidad de ser perdonado. Tiene la necesidad de reconciliarse con Dios y con los hombres. Tiene una necesidad en definitiva de una renovación total de su ser. Así que, como consecuencia de todo lo anterior, aunque parece que el hombre moderno ha superado esa necesidad de creer en Dios o de necesitar a Dios, aún sigue evidenciando esa necesidad espiritual, oculta cuando devora las publicaciones de astrología, de horóscopos, se entrega al espiritismo, va a un lugar, va a otro para querer solucionar su problema. O sencillamente aclama a dioses, pone dioses,
Dioses en las estrellas del deporte, dioses en las estrellas del cine, dioses en las estrellas de la música. Busca dioses, porque el ser humano tiene la tendencia a adorar a alguien o a algo. Eso está inmerso en el ser humano. Eso no, eso yo lo repito, no hay que quitar, eso no se agrega. Eso, todos venimos con ese diseño, con una necesidad de adorar a alguien o a algo. Por eso algunos buscan a quién adoro, un ídolo, a dónde pongo, a dónde descargo esta sed espiritual. Cuando Jesús les dijo, sencillamente, que si alguno tenía sed, viniera a él. Es la sed de perdón. Cuando Jesús dice, ¿tienen sed? Está hablando de esa sed del perdón. En el fondo de toda esta cuestión está la necesidad de disfrutar del perdón de Dios y comenzar una nueva relación con Él. Es allí donde está la solución. Por esta razón el Señor mismo hizo su llamado a aquellos que todavía no habían creído en Él. Y que por otro lado estaban dispuestos a reconocer que en lo íntimo de sus corazones estaban sedientos. A pesar de los rituales, a pesar de todas esas cosas, el Señor sabía que habían personas que querían reconocer su necesidad. Y un buen ejemplo de esa sed espiritual lo podemos encontrar en aquellos judíos que escucharon predicar a Pedro allá en el día del Pentecostés. Dice Hechos 2, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y fue lo mismo que hizo el carcelero de Filipos allá en Hechos 16. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Saben, mis amados? Que aspiro a que hoy el Señor esté produciendo esa sed en cada uno de nosotros, esa sed espiritual en ti que me escuchas por primera vez, en ti que te conectas por primera vez. Espero y confío que el Señor esté produciendo esa sed espiritual. Ya te lo he dicho, hay muchos lugares a donde tú has ido para buscar solucionar ese problema de sed espiritual, pero Jesús dijo, yo soy la fuente, y hay que irse a la fuente, no al estanque. Muchos judíos estaban religiosamente, ritualistamente yendo al estanque de Siloé, pero Jesús les dijo, vengan a mí que soy la fuente. Y hoy es el día, tal vez has ido a muchos estanques, el dinero, el trabajo, la ropa que te pones, el carro, lo que tienes, el estudio, y te has dado cuenta que espiritualmente mantienes estancado, que todavía hay agonía allí dentro del corazón. Pero el Señor hoy te dice, venga a mí a la fuente de vida, a la fuente de vida, a la fuente de vida. Y hoy es el día para que vengas a esa fuente, ya no sigas yendo más a los estanques. Claro, por supuesto, hay que producir, por supuesto, hay que soñar, pero nada de lo que este mundo nos produce, nos entrega, nos saciará la sed espiritual que está dentro del ser humano, que está dentro de ese corazón que únicamente Cristo lo puede saciar. Es únicamente Cristo porque Él nos creó, Él nos diseñó, somos diseñados a su imagen y por eso esa necesidad en todos los seres humanos. Padre, hoy te damos gracias, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos. Señor, aquí estamos delante de ti. Oh Dios de los cielos, gracias por conocernos. No hay nadie más que nos pueda conocer, ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. A veces nosotros como seres humanos decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nada me sacia? ¿Por qué aunque tengo lujos, carros, casas, trabajo, dinero, por qué nada de esto me sacia? ¿Por qué quiero más? ¿Qué es eso misterioso que está dentro de mi ser que me empuja a querer más? A volverme, que quiero amontonar y más y más y más y nada de eso me sacia. ¿Por qué? Porque está eso allí que me empuja a querer y anhelar más. ¿Por qué nunca he sido saciado con lo que tengo? ¿Qué estará pasando dentro de mí? Señor Dios de la gloria, sencillamente la respuesta es la ausencia de Dios en el corazón, la ausencia de Cristo en el corazón, el estar lejos, el buscar saciar esa sed espiritual en otras fuentes. Pero desafortunadamente se va a los estanques, donde Señor Dios de la gloria, aunque pareciera que por un momento esa sed fuera saciada, pero nos damos cuenta que a lo largo del tiempo volvemos a tener esa misma sed, porque esa sed perdura allí,
Porque únicamente quien puede realmente saciar esa sed se llama Cristo. Es únicamente viniendo a la fuente. Y Pablo y Pedro tuvieron esa experiencia de hombres que escucharon tu palabra, que escucharon esa invitación de venir a la fuente, y hombres que se sintieron compungidos de corazón y dijeron, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para ir a la fuente de agua? ¿Cómo hacemos para ser saciados espiritualmente? Bueno, Pedro les dijo una cosa. Pedro dijo sencillamente, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que todo lo llena, todo lo sacia, que es Cristo mismo. Son las características o el carácter de Cristo dentro del creyente, dentro de aquel que sencillamente ocupa lo que dijo Pablo al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor Dios de la gloria, hoy, Padre amado, Dios de los cielos, hoy, Señor, si todavía, Padre amado, caminamos y decimos ser cristianos inclusive, pero si todavía sentimos que hay vacíos dentro de nosotros, tal vez, es que todavía, Señor, no hemos venido a la fuente. Hablamos de la fuente, pero no hemos venido a la fuente. Conocemos la fuente, pero no hemos ido a la fuente. O hacemos algo cerca de la fuente, pero no hemos ido a la fuente. Como les estaba pasando a los judíos. Iban al estanque de Siloé por el agua, cantando, porque no solamente iban a traer agua. Ellos, mientras iban allá, iban músicos cantando, alabando a Dios, dando gloria a Dios. Era un fuego, era un furor allí, era un gozo. Iban y traían el agua y la rociaban en el altar, pero no iban a la fuente, que era Cristo, que estaba ahí sentado, allá al lado de ellos. Por eso Cristo se pone en pie y alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señor Dios de la gloria, porque Jesús nos conoce bien, Jesús te conoce bien, una sed que hay en ti, que es interior, algo que es algo misterioso, que te empuja a anhelar y tener cosas, y cuando tú las obtienes te das cuenta que no fuiste saciado, que continuó la sed, y tú dices, pero ¿por qué? Si antiguamente pensaba que si tendría esto lo lograría, o iría a ser saciado, iría a ser feliz, pero me doy cuenta que todavía no hay algo más allí. Pues sabes, porque no has ido a la fuente. A pesar de que tal vez has ido a una iglesia, a pesar de que tal vez te sepas la Biblia, a pesar de que tal vez ores, y si todavía tienes esas preocupaciones, esas ansiedades, te la dejo de tarea para que te revises. Tal vez no has ido a la fuente, has pasado por cerca de la fuente, la has visto, pero no has ido. Señor Dios de la gloria, queremos venir a la fuente, queremos disfrutar de esa saciedad, queremos disfrutar de esa agua viva. Queremos disfrutar nuestra vida cristiana, queremos disfrutar nuestro día a día, queremos gozarnos en ti, bendito Señor. Porque no puede haber un cristiano todo desesperado, no lo creo. Tal vez es porque tiene sed todavía, no ha ido a la fuente, ha ido a estanques allí a ver dónde se le soluciona el problema. Y coge el nombre de Cristo para hacer eso, pero no ha ido a la fuente directamente. Señor, hoy venimos a ti, a la fuente de agua viva. Pero oramos también por nuestras familias, oramos por aquellos que no te conocen, oramos por aquellos que son ritualistas, que son religiosos, que practican una religión, pero no han tenido una experiencia real con el Cristo de esa religión que profesan. Los judíos eran celosos por Dios, creían en Dios de una manera sobrenatural, prácticamente por decirlo de alguna manera. Eran celosísimos de Dios, pero sin embargo rechazaban al Hijo, sin embargo querían matar al Hijo. Tremendo eso, eran tan religiosos que habían sido cegados, que estaban endurecidos, que estaban como témpanos de hielo. Eso hace la religiosidad. La religiosidad enceguece, endurece el corazón, lo hace yerto como un témpano de hielo. Por eso, Señor Dios de la gloria, no queremos ir más a otros lugares, no queremos ir a otros estanques, queremos venir a ti, que eres la fuente de agua viva. Porque esa fuente de agua viva nunca se acaba, una fuente nunca se seca, siempre está borbollando agua, siempre está sacando agua, y no es cualquier clase de agua, es un agua cristalina, pura, limpia, natural, y eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros, que vengamos a Él, donde siempre seremos saciados, donde ya no habrá más necesidad, donde ya no habrá más sed, donde ya no habrá más vacíos, donde todos esos vacíos del alma y el espíritu son saciados. A ti venimos, Señor, y oramos porque hoy, Dios de la gloria, muchos vengan a ti para que sean saciados. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, y tal vez tú que me escuchas allí por primera vez, ven a la fuente de Cristo. A Pedro se le hizo una pregunta, ¿cómo debo hacer? A través del arrepentimiento.
Arrepiéntete de tus pecados, dile allí en tus propias palabras al Señor: Señor, me arrepiento, reconozco que toda mi vida, por más dinero que tengo, por más fama que tengo, por más cosas materiales que tengo, me he dado cuenta que sigo vacío. Esta es la oportunidad. Dile: Señor, hoy quiero recibirte, hoy vengo a la fuente, hoy quiero recibirte como mi Señor y Salvador, hoy quiero que seas el Salvador de mi vida, hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Dile allí en tus propias palabras: Señor, hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias por esos que están viniendo a ti, por esos que se están acercando a ti. Señor, Dios de la gloria, sacia esa sed espiritual de aquellos, sacia esa sed espiritual de ese sediento, Padre amado. Y oh Dios de la gloria, gracias, Padre, porque como dijo Pablo a los colosenses, en ti estamos plenos, en ti estamos completos, en ti estamos saciados. Gracias te damos, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Un feliz día para todos. Recuerden que hoy es jueves y a las 7 de la noche tenemos otra cita. Estamos estudiando otro libro hermosísimo sistemáticamente, que es el libro de Apocalipsis. Así que lo invito esta noche a las 7 de la noche por este mismo medio. Nos vemos en esta noche. Que Dios me los bendiga. Buen día. Un feliz día para todos. Un abracito. Muchas bendiciones. Chao.